Muy buenos días, mis amados hermanos. En el devocional día a día y versículo a versículo nos acercamos a la palabra del Señor para poder meditar en la palabra de Dios. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Un sencillo versículo que, a manera de conclusión de las ideas que le preceden, llama enfáticamente a una orden imperativa de andar en Él. Esta frase, por tanto, es una frase que nos llama a tener una conclusión. Y la conclusión es: si estamos consolados en Cristo, unidos en el amor de Cristo, alcanzando las riquezas del pleno entendimiento, o sea, si estamos siendo personas sabias, que ya conocemos a Dios, el cual nos ha revelado los tesoros de su sabiduría y de todo conocimiento, necesario para nuestra salvación y nuestra vida, pues claramente hemos sido protegidos del engaño. Al conocer la verdad, no conocemos o estamos siendo sacados del engaño. Y que el apóstol Pablo se deleita y se goza al mirar cómo la iglesia ha crecido en orden y en la firmeza en la fe en Cristo. Qué importante es para nosotros poder comprender que el Señor está obrando en medio de la iglesia, y parte de todo el conjunto de la iglesia que está en orden y firme en la fe, a la manifestación personal o individual. Por eso dice: por tanto. De esa misma manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, esta es la frase que debemos entender, porque es una orden, es un imperativo, es algo que ningún creyente puede negar. Dice: andad en el Señor Jesucristo. Y para muchos, andad en Cristo puede ser un poco ambiguo, porque muchos dicen: yo ando en Cristo. ¿Por qué? Porque ya creo, yo oro, yo leo. Entonces vamos a estudiar un poquito qué significa esta expresión. Andad está diciendo claramente que debemos tomar el camino. Recordemos que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el camino no es el camino que a nosotros nos parece, sino debemos recordar que hemos sido arraigados y sobreedificados en la verdad de Cristo. Hemos sido injertados. Por eso dice: andad en el Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que estamos siendo cada día confirmados y enseñados en el Evangelio de Cristo. Porque las acciones que deben abundar en nuestra vida son conforme a la realidad del carácter de los hijos de Dios. La forma, el estilo, la manera de hablar, de comportarnos, es claramente en Cristo. Es una acción perfecta y permanente, porque nosotros tenemos que recordar que el Señor nos está diciendo que cada día de nuestra vida mortal es testigo y testimonio de la obra que Dios está haciendo en cada uno de sus hijos. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, porque tenemos que andar en Él.
No podemos andar bajo nuestra propia prudencia. Y lo interesante es que la vida cristiana se vive a la razón de cómo fuimos salvados. Y recordemos que la expresión de Romanos dice: mas el justo por la fe vivirá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, todo aquel que cree en Jesucristo es salvo, pero viva conforme a la fe. Pero esa fe es una fe que nos lleva a estar pasivos en un sentido. El mismo apóstol Pablo decía que su espíritu está dispuesto y con sus miembros él quiere pecar o está dispuesto al pecado. Entonces, ¿el creyente tiene justificación para pecar? No, la Biblia dice que aquel que practica el pecado y vive en pecado es hijo de Satanás. Pero aquel que vive y ve la obra de Dios en su vida es un hijo de Dios. Porque es una acción voluntaria el andar en Él. No es una acción robótica, no es una acción repetitiva. Dice que andar habla de nuestra responsabilidad. Habla de lo que somos en Cristo. Habla de la realidad de nuestra salvación, que todos los días estamos buscando no solamente la voluntad de Dios, sino vemos que la podemos hacer glorificando y predicando con nuestras acciones. Cristo es nuestro Señor. Cristo es aquel que nos ha recibido. No olvidemos, dice que claramente si tú tienes el conocimiento de Dios y te deleitas en la verdad de Dios, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, o sea, de esa fe que tú estás confesando, de esa Biblia que tú llevas en tus brazos, de cada domingo que tú vas, tiene que haber un reflejo en tu vida diaria, todos los días. Porque hemos conocido a aquel que es verdadero Dios, Señor, amo, dueño de todo, dueño de mi vida. Y hemos sido unidos a Él, aquel que es verdadero hombre, verdadero Dios. Amados hermanos, por eso andad indica una orden de lugar, de relación, de ocupación, de situación y de sujeción. Hoy, mis amados hermanos, no nos podemos negar a esta realidad, porque la orden es seguir adelante, camina, sigue, persevera, mantente, porque nuestra seguridad de nuestra vida cristiana reposa, está firme y está segura en aquel que es la vid verdadera, en aquel que es vida, en aquel que es luz. Y este es Jesucristo. Hoy los quiero invitar, mis amados hermanos, para que claramente no olvidemos las palabras de nuestro Señor, el cual nos está diciendo en este corto versículo: has creído en Cristo, ahora vive el Evangelio o anda en Él, con la seguridad de que tu vida está siendo edificada sobre el verdadero fundamento, sobre aquel que es roca de fundamento, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero Señor, verdadero hombre. Que el Señor les bendiga. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.